Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a su nuevo podcast Viaje a Nuevo Mundo. El día de hoy abriremos una nueva sección llamada Detrás de, conociendo un poco más a los creadores de contenido que nos han traído obras y muy buenas referencias al mundo del anime. Y para inaugurar esta sección tenemos a mi buen amigo Mau X. Por favor, preséntate ante el público, por favor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Igual, buenas tardes, días, noches, cuando estén viendo este video como tal. Como lo acaba de comentar, mi nombre es Mao y principalmente me dedico a recomendar animes, pero ya un poco más centrado a animes un poco más, digamos, retro, antiguo, digamos, de los 2000 hacia atrás, ya que en eso realmente la mayoría de mi canal ha ido evolucionando poco a poco y lo que principalmente los viewers prefieren respecto a ello. Así que muchas gracias por invitarme. El gusto es mío de estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Y claro, de hecho, como parte de una de las primeras preguntas que tenemos es, ¿cómo llegó el anime a su vida? ¿Cómo fue que este mundo con infinitas posibilidades se presentó ante usted? Claro, bueno, viendo un poco hacia atrás, toda mi vida he visto anime, pero de chico veía anime sin saber que realmente era anime. Para mí todo eran caricaturas que colocaban en canales públicos o en canales de televisión como tal. Y creo, creo que para muchos aquí en Latinoamérica el primer anime o el primero que recordaban sería Dragon Ball. Es hoy y sigo siendo muy fanático de Dragon Ball, pero antes ni siquiera sabía cuál era la diferencia. Ya ha entrado hacia los años del nuevo milenio, durante ya los años 2004 o 2005, es cuando veo una revista en un centro comercial que se llamaba Club Anime, y en eso venía de portada la imagen del anime de Yu-Gi-Oh! O la caricatura de Yu-Gi-Oh! En ese entonces. Yo no sabía toda la diferencia. Imploro que me la compren porque yo pensaba que hablaba del juego de cartas y demás, y es cuando leo ya el título como tal, que decía Club Anime, la nueva sensación de Japón, y es cuando comienzo a leer el artículo y es cuando entiendo, ok, esto ya no es caricaturas, es algo que se llama anime, y en esa misma revista venían diferentes, pues no digamos recomendaciones, pero aparte yo digo, venían otras imágenes de Dragon Ball, Sakura Card Captor, incluso un anime que, bueno, imagen de ese entonces que no entendía qué estaba viendo, pero me parecía muy genial, que era una pequeña imagen de lo que sería la serie de Hellsing. Cuando veo eso, veo las armas, esta persona con traje y demás, digo, ok, esto es diferente, eso es algo que no he visto y quiero verlo. ¿Dónde lo puedo conseguir? Ahí es principalmente cuando creo que sería el momento que cambió mi percepción de lo que es caricaturas normales, por así decirlo, y lo que sería el anime como tal. En eso es cierto, la mayoría de veces lo confundía, en mi caso pasó lo mismo, pero cuando ya vas, como dice, raspando la superficie y encuentras estas minas de oro, la verdad que sí, es impresionante lo que llegas a ver. Nunca tuve el placer de tener esas revistas, pero me acuerdo que amigos me decían, no, te las recomiendo, te vienen datos, te vienen información, creo que incluso venían ciertos visuales que no ponían en las series, no recuerdo bien. Pero siempre ve como que esta característica de que ahí te explicaban más, que eso también es otra de las cosas. Ya conociendo más este mundo y lo que ofrecía, ¿cuál podría decir que es o ha sido su anime favorito y por qué lo recomendaría? Yo sí, soy mucho de la vieja escuela, eso se va a notar de igual manera en mi contenido. Siempre lo he dicho y sé que hay gente que está de acuerdo, otra gente que está de desacuerdo con ello. No hay problema. Mi anime como manga favorito siempre ha sido y lo defenderá, aunque sé que tiene errores, no es perfecto, pero siempre la serie que he visto, no me canso de verla siempre, es Saint Seiya, Los Caballeros de Zodiaco. La vi quién sabe cuántas veces de niño, he comprado los mangas, he vuelto a recomprar los mangas, vi la serie cuando en ese momento estaba en Netflix, vaya, incluso he visto los diferentes intentos de live actions que han hecho o los intentos de remakes que ha hecho Netflix o otras plataformas de ello, más o menos, pero insisto, siempre será una serie que me marcó un antes y después porque a partir de Sensei es cuando digo, ok,
Entonces, esto es anime también, o sea, esto no es Dragon Ball, esto no es Arale, yo pensaba que esto eran caricaturas, pero a partir de Saint Seiya, y específicamente con algo que tal vez muchos recordarán, más si son contemporáneos míos, los bloques que había de anime o lo que entonces se llamaba el bloque de invasión japonesa. En estos canales de cable por paga o de paga como tal, en Cartoon Network existía Toonami, en Nickelodeon existía solo el bloque, creo que decía bloque de acción y aventura los sábados y domingos, y entonces, antes que se convirtiera en Jetix, Fox Kids. Fox Kids tenía fue la primera canal en crear una categoría llamada Invasión Anime, y ahí es donde estaban todas esas ideas que ahora sé que es anime, o que yo sabía que esto no era caricatura normal, era muy diferente a decir Bob Esponja, A. Arnold, Coraje el perro cobarde, y todos estos bloques que, insisto, no sabía qué era, pero por alguna razón me gustó. Y a partir de ello, con todos estos animes que vi, me, me, me obsesioné. Y vaya, era un maratón de sábado y domingo de puro anime, y nunca me cansé. Insisto, mi anime favorito siempre es Senseiya, pero le guardo un cariño, pero sé que aún así tiene sus defectos. No, no es perfecto, lo sé. Mira, yo sé que los live action tratan de hacerlo bien. Yo lo sé, yo sé que lo intentan. Pero la verdad, yo no sé si aquel que los hace no lee, no se nutre de la historia, no sé. Porque hay, ¿qué te puedo decir? Las 12 casas, cuando fue lo de la resurrección de los caballeros dorados y se volvieron lo de la saga de Hados, todas esas son muy buenas sagas. Y siempre como que digo, bueno, el live action va a tomar esto como referencia. Nunca lo hace. Sí, siempre hacen lo que quieren, pero Yo te puedo como decir que fan, también es uno de lo mis hice. animes favoritos. Me acuerdo que los primeros capítulos que vi, yo dije, sí, sí, continúa. Sí, no, cuidado, estaba comentándote eso, complementarlo, de que sé que no es perfecto, y por alguna razón, si ya es una historia que tiene, vamos, tiene ya casi 45 años, y por alguna razón siempre dice, vamos a obviar esos 45 años de serie como tal, vamos a hacer lo que queramos. No sé, nunca a mí, insisto, nunca me han llegado a convencer, pero se agradece el esfuerzo, pero por favor, no lo hagan. Se ha intentado llevar animes a la pantalla grande al séptimo arte. No, no es necesario, o sea, y si lo hacen, sigan haciéndolo en formato animado. No lo hagan tipo humanos. Hay series que hay animes que se adecuan a eso y otros que no, y creo decir que el 90% del anime no se adecua a hacer algo live action como tal, así que se agradece, pero no, por favor, no lo hagas. Hollywood, no lo hagas, por favor. La recomendación acaba de ser hecha. Hay una pelea que normalmente se hace, que es entre lo que es el anime retro y el anime actual, el anime que tiene mejor animación, entre comillas, o que se ve más fluido, que es fiel al manga como tal. En tu caso, ¿qué crees que es mejor? Ahora sí que con tu experiencia y con todo lo que has visto, ¿es el anime retro o el anime actual? Yo sé que es algo muy debatible, pero pues tu opinión aquí es la que va a contar un poco más. Sí, claro. Incluso yo todavía, cuando hago hago la categoría de retro anime, sí, sí, al principio me quedé pensando, bueno, ¿qué es retro? Y para mí retro es hablar de animes 60 hacia los 90. Para mí eso es lo retro. Pero ya cuando comienzo a hablar, por alguna razón, comencé a hablar de ovas, películas, animes de los 2000, y dije, ok, eso es nuevo o es contemporáneo, o sea, no es tan antiguo. Y veo unos comentarios que decían, muchas gracias por recordarme animes de mi infancia, o a estos animes antiguos. Y decía, pero ¿por qué? Si esto es como el meme, ¿pero qué esto es, porque esto es retro? Si apenas tiene más de 10 años. Wow, yo recuerdo haberlo visto en internet cuando se estrenó. O me acuerdo haberlo visto en el cine, o sea, ¿cuándo se volvió retro? Y es cuando digo, ok, sí está polarizado ya esto, pero entonces ya 2000, o sea, principios de 2000, o más bien
década 2010 hacia atrás ya se considera retro. Y con la segundo punto de qué es mejor de la animación antigua o la actual, pues nunca, sí es verdad que la animación actual tiene mejor fluidez, no lo voy a negar. Obviamente el anime antiguo, pues se sabe desde la década de los 80 en adelante es cuando realmente se comienza a intentar apoyar los animes, porque el anime antes solo era, o se tenía esa idea que era solo para chicos o niños y no le daban tanto presupuesto. Actualmente sabemos que es algo que deja mucho dinero y por eso obviamente se dedica más a crear lo que se dice el Sakuga más, más fluido o que tenga más movilidad. Pero el anime retro, y lo insisto aquí, retro yo hablo de los 90 hacia atrás, tiene un encanto que no tiene, o a lo mejor sí lo tiene, pero no tanto actualmente los animes del 2010 en adelante, que ese sombreado, ese estilo, o a lo mejor porque todavía está hecho a mano como tal y no tal vez en softwares y demás, tiene algo que realmente te hace querer verlo. Tiene ese encanto mágico, se podría decir. Igual yo no lo sabría describir, pero si en algún momento llegara a ver una imagen, no sé, de Berserk de los 90 al Berserk actual o lo que se intentó hacer de anime actual, obviamente mi mirada y el ¿qué es esto? Quiero verlo, se va a ir al de los 90. O sea, porque si se supone que es antiguo, tiene mejor calidad a lo actual. Y aquí igual pueden entrar otros temas de, es que la producción, es que el exceso de trabajo, hay muchas directrices, pero el retro tiene algo, tiene un encanto que realmente hace que uno voltee a verlo. Puede que no sea la mejor historia, puede que no sea, vaya, incluso pueden que sea, como se ha dicho últimamente, que uno que otro anime son solo imágenes PNGs o imágenes PowerPoint, pero tiene algo que realmente hace que te hechice, te encante como tal. Y aún así, creo que también esa misma pregunta se hace, o más bien la comunidad del anime, y lo digo en general, ataca mucho a los animes actuales que priorizan hacer el anime en CGI, cosa que no a mí en lo personal no me parece mal. Más bien para mí siempre lo he dicho, o este es mi moto como tal. Si un anime es interesante o si la historia se escucha, se lee o se escucha interesante, vale la pena verlo. Ya hasta el final es cuando se debe dar el veredicto y no decir, es que está hecho en CGI, es que no me gustó visualmente. Creo que eso resta puntos a toda la experiencia. Solo es como el lema o la idea de juzgar al libro por su portada. Y creo que eso es algo que no debería hacerse en la comunidad del anime. Sé que obviamente el anime tiene que ver con animación, pero si somos muy prejuiciosos respecto a ello, no vemos muchas historias buenas. Y eso creo que es lo importante de ello. Y creo que eso también es lo que hace que el retro sea todavía interesante. Aparte que todavía tiene una animación, tal vez no fluida, pero unas imágenes muy buenas. Y las historias creo que son algo que todavía puede llegar a impactar de aquí a una u otra generación. No, usaste un gran ejemplo que fue el anime de Berserk, que cuando yo recuerdo que vi eso dije, tengo que leer el manga, quiero saber qué más hay. Y cuando te decían que iban a adaptar los otros arcos, y la verdad, ver eso, a ver la versión que se supone que era una década atrás o varias décadas atrás, te quedas amigo, ¿dónde está ese deleite, ese amor, incluso entre palabras, que es lo que muchas veces la gente dice que a ver, yo sé que quizás tienes que hacerlo rápido, tienes que complacer a un público y a veces pues el tiempo no te da y tampoco el presupuesto, que también es otra de las cosas, que mucha gente se queja de que si los cambios que han habido en la industria de ya no hacer la mano, de incluir incluso el CGI, o a veces incluso decir, ¿sabes qué? Lo voy a sacar en un año, aunque yo sepa que tengo que tardarme 3 para darte una buena calidad. ¿Tú crees que esto a veces es correcto hacerlo o debería darse el tiempo que se merece a cada obra? En lo personal, creo que se debe dar el tiempo respecto a ello, porque muchos dicen, es que antes los animes se emitían semanalmente.
Y eso, ¿por qué si antes había menos presupuesto y se emitían semanalmente, porque antes tenían mejor calidad? Y creo que aquí los que piensan eso es que realmente no han leído lo suficiente, o más bien no se han llegado a enterar lo suficiente que sí, eso llegaba a pasar, pero hay que ver exactamente qué animes eran. O sea, Toei Animation fue el monstruo que creó, por así decirlo, el anime semanal, o mínimo lo hizo popular, sí, con series como Dragon Ball, Sailor Moon, pero aún así ellos tuvieron problemas. Y una de las cosas que muchos dicen es que esto es estética retro, realmente se lo debemos a un error o la misma sobrecarga de trabajo de la época. El ejemplo más perteneciente a ello es Sailor Moon. Ese estilo retro de Sailor Moon que es tipo, o que el ambiente es rosado o medio diferente a otros animes, se debe a un error de la sobrecarga de trabajo y la huelga que hubo en esos entonces, 70s, 80s, incluso 90s con ese tipo de formato. Y, y buscando un poco más, la mayoría de los estudios que apenas estaban realizando en ese entonces se hacían ovas. La ova era lo principal, no hacían animes o no tenían presupuesto para ello. Y solo hay que ver exactamente cuáles son los periodos en que se entregaban el producto completo. Hay ovas que, por ejemplo, por decir, Tenchi Muyo. Tenchi Muyo comenzó a principios de los 90 y las ovas completas o la serie completa como tal de la original terminó en el 97. O sea, se tardó 7 años en realizarse todas las ovas. O sea, y solo son 9, 10 capítulos como tal. O sea, sería tal vez una ova o ova y media por año. O sea, ahí hay que hablar de que es una de las ya clásicos de culto, pero se tardó 10 años en terminar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, entonces, yo no veo el problema que se digan, es que se va a tardar mucho. O, por ejemplo, el reciente caso que hablan de Kimetsu no Yaiba, que quieren terminar Kimetsu no Yaiba o ¿cómo se llama? La Slayer of Night en inglés, no recuerdo el nombre ahorita. Va a terminar hasta el año 2000, creo que decían 27-28, para hacer el aniversario completo de la franquicia. Y dicen, es que se va a tardar mucho en terminar. Y el problema, o sea, esto nunca, hay que entender que el anime lo hacen personas y como personas hay malos días, enfermamos, incluso por mala suerte, incluso pueden llegar a morir sin terminar trabajos. Y esto se ha visto en todos los formatos mixed media del anime. Autores que mueren sin terminar sus obras, autores que desisten de sus obras o declinan sus obras porque no quieren ya realizar eso. Hay muchos casos de ello. Y no es problema, y eso no, insisto, no es un problema. Hay que ver que somos humanos y podemos terminar. El punto es que tal vez estuvimos, o más bien, creo que mi generación adelante se acostumbró a que todos los animes, como ya se estaban en internet para verlos, yo podía verlos en ese momento todos si yo quería. Y Dragon Ball era algo que se veía semanalmente, Naruto, One Piece, obviamente sigue One Piece, y creo que eso es la idea de que todos nos quedamos acostumbrados, que debe ser algo que debo ver ya para enterarme de todo, o si no, no pertenezco a la comunidad del anime. Y insisto, todavía yo alcancé a hacer de esta generación o este salto de generación que me tengo que esperar un mes para un nuevo capítulo, pero también ya tengo todo a la mano para ver toda la serie como tal. Y en mi opinión, el anime es algo que se debe cocer a fuego lento, no es algo que se deba dar como ya, porque si se intenta forzar a crearse, tenemos los problemas o los sinfín problemas que creo que eso se ha visto desde 2015 hacia acá, o sea, ya pasa igual una década, pero desde el 2015 acá creo que es donde más se ha visto hate hacia los estudios, tanto Japón como en todo el mundo, porque no terminan de realizar bien un anime o un capítulo de un anime. Se ha visto con Dragon Ball, se ha visto con Berserk, se ha visto con incluso hits como Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba también, incluso One Piece, y insisto, esto sí es algo que realmente no hay que presionarlo, porque esta presión realmente puede hacer que cambie mucho el concepto o la idea de cómo se ve el anime como tal.
Yo recuerdo que estaba este anime de temporada que era Nanatsu no Taizai, y me acuerdo que la primera Ujú. temporada estuvo muy buena, o sea, bien animada y la historia, y creo que hasta el manga ni siquiera iba por la mitad, y dijeron, no, pues la segunda ya la tenemos confirmado. Yo, ok, igual. Al principio iba bien, y luego, como empezó a hacer tan rápido su auge, empezó a declinarse, y las otras temporadas ya la gente no las veía, estaban mal hechas, o Exactamente. como era algo tan rápido, ya no se permitió, como tú dices, hacer que las cosas se hicieran bien. Incluso el mismo el mangaka dijo, ¿sabes qué? Final genérico, ahí te va. Y se quedan, o sea, ya no quiero más porque el estrés es tanto que no me permite descansar o tomar el tiempo. Es cierto, o sea, es, es incluso raro hacer pensar a la gente de que esto es algo de tiempo. Tú mismo le dijiste, es que Kimetsu no Yaiba no quiere, la gente lo quiere para mañana. Ya creo que me des las 3 películas para mañana. Jujutsu Kaisen creo que me des el final para mañana. O sea, ya no están acostumbrados a esperar. Y eso, pues, la verdad que hay varias opciones que uno podría dar de lo malo que es esto. Y también esto da apertura a otras cosas. Yo sé que en su momento hubieron obras que la animación le hicieron mal al principio, y en su remake dieron ese salto, ese boom en el que la gente dijo, vaya, esta sí es una gran animación. Pero en tu caso, ¿tú crees que los remakes de obras, por un ejemplo, como Samurai X o incluso Yu Yu Hakusho en su momento, ¿tú crees que estas merezcan un remake, o crees que la primera versión es la definitiva y no debería de hacerse un remake como tal? Claro, de hecho, hablando de ello, yo hace unos meses hice un video de mejores remakes en el anime, y de igual manera esta pregunta hizo que estuviera polarizado la sección de comentarios, porque unos, o más bien, creo que diría un 60-40, decía, es que yo me quedo con el antiguo porque es mi infancia, eso yo lo vi, yo aquí descubrí el anime, mientras que muy pocos decían, pues está bueno, pero el antiguo le gana. En lo personal, es como aventar una moneda al aire y tengas el resultado 50-50. Puede que sea bueno como puede que sea malo. Actualmente hay un remake que se está emitiendo en esta temporada, que es Jigoku Sensei Nube, que muchos aquí lo recordarán en Latinoamérica como Nube, el maestro del infierno, que igual yo cuando lo vi de chico era wow, o sea, se me hace increíble como tal, pero el antiguo nunca terminó, o sea, lo cortaron completamente, no tuvo el presupuesto suficiente para seguir. Y actualmente el remake, yo estaba emocionado respecto a ello, pero se están saltando cosas del manga como tal. Y aquí es donde digo, pues es subjetivo, porque muchos ni lo conocen y actualmente lo están viendo por ello o les gusta respecto a cómo está. Pero yo haciendo la comparación digo, es que, bueno, están saltándose cosas, pero están poniendo otras que no estaban en el anime antiguo, y pasa lo mismo con Samurai X. El antiguo Samurai X creo que para muchos es el anime que, o más bien la serie que hizo adentrarse en el anime. Fue la primera vez que vimos un anime sin llevar los poderes a tal extremo, o poderes tan fuertes o tan vistosos. Pero también hay que decirlo, el Samurai X antiguo, aunque en igual manera yo me encanta, nunca terminó. Y terminó con una saga de relleno, o saga que no es incluida del manga. El mismo caso con Naruto. Naruto, vamos, cuántos arcos que no son del manga tuvo, pero aún así la mayoría dice, bueno, tuvo problemas, pero sigue siendo mi serie favorita o mi serie principal de ello. Y aún así hay otras ideas que para mí, o otros ejemplos de remakes que para mí la rompieron en su momento, que yo pienso que sí es mejor que lo que sacaron el primer intento, como es Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist fue una serie que a muchos, incluso mis amigos más cercanos, dicen, es que la primera es la chida. Yo vi ambas y digo, no, Brotherhood para mí fue la mejor, pero aquí, insisto, es donde realmente se ve la diferencia en dedicarle el tiempo y la calidad suficiente a revisar el material y colocar realmente los puntos importantes de la historia, porque Brotherhood siento que es para mí digamos, lo que debe hacerse con los anime remakes. Es el ejemplo de lo que se debe hacer.
Y de igual manera, creo que muchos de nosotros tal vez dicen o han visto alguna vez han visto alguno de los remakes que ha tenido Capitán Tsubasa. Capitán Tsubasa es una de esas series que cada 10 años tiene remakes, igual que Astro Boy. Astro Boy cada 10 años tiene remakes, pero no es lo malo, porque es para intentar ver o intentar llegar a nuevas audiencias, a nuevas generaciones, y eso no es malo. Pero obviamente los contextos cuando fueron hechos de estas series ya no pertenecen a nuestro contexto del siglo XXI hacia adelante. Se intenta modernizar las historias, pero lastimosamente no tienen ese encanto porque realmente es lo que creo que muchos estudios no han sabido adaptar a estas nuevas generaciones del siglo XXI. O lo intentan forzar, pero al intentar forzarlo, se pierde mucho de ese encanto noventero que todavía había en ese entonces, o ya digo ni siquiera noventero, sino ochentero o incluso setentero. Por alguna razón, se sigue intentando hacer, pero insisto, es como lanzar una moneda al aire. Puede que en algún momento sea bueno o sea malo, pero aún así, también hay otros ejemplos que tienen solo la idea principal, pero la historia es diferente. Uno de estos es Megalobox. Megalobox comenzó siendo una remake de Ashita no Joe, o el Joe del mañana. Y yo pensaba que sería un remake de Ashita no Joe de los 70s, pero aquí cambiaron la fórmula a hacer otro tipo de historia, pero con como un sucesor espiritual, porque hubo personajes que sí colocaron o intentaron colocar, pero la historia fue por otro lado. Y al final del día no es así tan no yo de los 70s, es una historia muy diferente. Y para ello también hay otros ejemplos. Osomatsu-san es otro remake, pero no es el Osomatsu de los 60s, que se adecuó al siglo XXI y actualmente tiene mucha popularidad. Incluso creo que diría que tiene más popularidad que los 60s. Hay algunos que saben realizarlo y otros no, pero para mí, o incluso otro ejemplo, sería Hellsing Ultimate. Hellsing Ultimate fue el remake que hizo que otra vez Hellsing fuera relevante e incluso también hizo que muchos de nosotros hacia los años 2010 volviéramos a intentar comprar mangas o exactamente dónde lo podemos obtener. Porque Hellsing Ultimate volvió a abrir las puertas del anime a Latinoamérica como tal o a Occidente como tal. Yo recuerdo que cuando vi el anime me gustó y un amigo me dice, pero eso no es el fiel, ese no es la adaptación oficial del manga, dice, vete el remake o los ovas que sacaron y yo me quedé, ay, le digo, pero ¿cuál es la diferencia? Le digo, ¿en qué me va a afectar el que no vea uno o el que no vea el otro? Porque no sé si te ha pasado que algunas veces cuando tú, por ejemplo, recomiendas, en este caso, Full Metal Alchemist, que te diga un amigo, no, yo ya vi la primera versión y me gustó, y tú le quieres recomendar la que es la adaptación fiel al manga, y te diga, pero ¿qué me afecta? ¿Tú crees que realmente esto afecta a la perspectiva del espectador, el que no vea realmente lo que se hace en el manga, o, por ejemplo, que este personaje haya muerto en la primera versión, en la segunda, ¿no? ¿Tú crees que esto, por ejemplo, afecta demasiado su percepción? No, realmente, si bien se puede hacer la idea de que, ok, vela, para que puedas comparar y después puedes decir exactamente cuál te gusta, pero al final del día, lo bueno de estas historias es que el anime, al final del día, ellos mismos lo comentan en sus créditos. El anime es la adaptación a anime de la light novel, manga, de algo. Y como esa adaptación, la misma palabra, si igual manera después la quieren buscar, se da oportunidad a que los escritores del guión del anime puedan cambiar cosas como tal. O sea, la palabra adaptación de anime puede tener diferentes directrices, pero la mayoría de todos quieren si un manga tiene anime, quiero que sea exactamente igual, panel por panel, cuadro por cuadro, trazo rayado como sea, trazo rayado como tal. Y no es realmente cierto. Aquí, incluso por esa misma razón, muchas personas o no han querido ver un anime o han intentado no verlo como tal. Una de esos que ahorita me acuerdo, o por decir un caso de experiencia, Mob Psycho. Mob Psycho, el manga, en lo personal, el autor One no sabe dibujar completamente, pero la adaptación anime mejoró la animación
y la historia siguió siendo la misma. Y aún así eso hizo que la gente lo viera. Y por decir ya un caso personal mío, igual, a amigos cercanos les encanta Soul Eater, el anime. Y cuando yo veo el anime y me paso al manga a seguir qué pasaba en la historia, porque sabía que había más continuidad, dije, wow, es un cambio muy diferente y hasta la historia en manga para mí de Soul Eater es mucho más oscura y más entretenida y siempre lo digo, en el caso Soul Eater es de esas historias que creo que es mejor leerse el manga o a ver ambas, pero porque dos son cosas muy diferentes. Y también no es algo tan común, pero hay casos en que anime y manga, aunque salgan de la misma historia o comenzaron siendo la misma historia, termina muy diferente. Y aquí es donde entro, y lo digo de vez en cuando en algunas historias o en algunos videos, vean el material mix media. Y cuando digo mix media es, lean todo lo que puedan de una sola franquicia. Por decir algo, o si no lo sabían, el manga Darlie in the Franxx es muy diferente la historia al anime. Otra serie es Guilty Crown. Guilty Crown es muy diferente anime al manga. Tiene diferentes historias y diferentes finales. Y otra, por decir otro ejemplo que se podría venir a la mente, pues obviamente Soul Eater y incluso diferentes historias han terminado, insisto, en diferentes cosas como tal. Pero y yo siempre lo comento, para estos casos mejor lean todo el mix media y después ya tú te puedes dar tu opinión personal, porque si solo nos quedamos con una versión, digamos que tenemos una versión o una visión sesgada de lo que intentó transmitir el autor o los guionistas del estudio como tal. Y eso es lo que se me hace más interesante o complementa o realmente es un complemento a toda la industria del anime como tal, porque hay tanto material que puedes ver o leer y no solo te quedas con una versión de que esto me gustó o esto no me gustó o esto sí, pero aquí pudo haber cambiado cosas y eso es lo que a mí se me hace interesante. Fíjate que en su momento, ¿qué te puedo decir? Cuando vi la película de Ghost in the Shell en live action, yo me quedo que tengo que ver qué me transmite, porque al final de cuentas, la primera película la vi y me pareció fantástica. Entonces, ves un live action y tú dices, pues, a ver qué sale, porque la verdad no esperas nada bueno. O sea, tienes estas malas recomendaciones, como la película de Alita. O sea, igual, yo vi las ovas y eran muy buenas. Y cuando vi la película, son las excepciones que digo yo, estas sí se dieron el tiempo de hacer algo quizás un poco diferente, pero lo hicieron bien. O sea, realmente puedes sentir lo que viste cuando viste la película animada, perdón, el anime, o cuando muchas veces dices, sabes que este personaje sí me gusta, cómo lo interpreta la persona, sí leyó, o sea, no solamente es como una actuación vacía. Y también a mucha gente, hay veces que lo que no le gusta de ciertas cosas es la censura. No sé si se te ha pasado y creo que un ejemplo muy claro es la serie de Tórico. El anime de Tórico tiene demasiada censura y a mucha gente dice, oye, pero este cuate es un cazador que se supone que va por todo el mundo enfrentando monstruos y el manga la verdad que es muy visual y el anime censura y censura y censura. Y nos vamos a las versiones, a los animes de los 90, los 80 y la verdad la censura ahí se iba de sabático, si lo queremos ver así. Entonces, ¿tú crees que la censura arruina también mucho la experiencia de poder ver estas obras en su máximo esplendor o crees que es necesario? Ok, ¿es necesario? Sí, pero porque actualmente el anime ya se considera comercial o se considera comercial y que es para diferentes categorías de esto, más bien para diferentes edades. Antes el anime, y se ha visto, insisto, el anime antes era, no quiero decir underground, pero el anime antes ni siquiera se consideraba para niños. Es decir, son caricaturas para, digamos, niños, pero después ya no había nada más para adolescentes o adultos. Cuando en los 80s, 70s, 80s, cuando se da ese cambio y comienza a haber estudios, se crean todas estas historias a OVA que se llaman OVAs, pero las OVAs eran Original Video Animation, es decir, se supone que son, digamos, como un material extra que hacemos el estudio para intentar recaudar dinero, pero es para público mayor. Y por esa razón, muchas de las ovas o series que no tienen censura o es una violencia muy explícita,
pues ya entendemos por qué. Porque es para un adolescente o ya adulto joven que se crió en los 80s, que se crió en los 90s y que tenía suficiente dinero para comprar esto, o que había leído la historia original y quería ver estas adaptaciones de esos estudios. Antes lo que se quería como anime, pues eran estas historias, digamos, Osumatsu-sans, que era de los 60s, o esta chica, la familia Yamagi o Mayagi, creo que sí se decía, que es una historia desde los 50, 56 adelante, que es para ambiente familiar, o incluso el mismo Doraemon. Doraemon era la idea de que eso es lo que es el anime, una animación semanal para toda la familia y que enseña valores. Y cuando en algún momento el mismo estudio intenta hacer historias ahora con chicas en traje de marinenita que pelean y salvan al mundo, pero también hay panchera y demás, dices, wow, ¿cuándo, en qué momento esto es para niños? Y es lo que la gente actualmente, como ya hay más información y ya podemos incluso leer historias del otro lado del mundo que salieron hace un día o dos, y es y series, o más bien unas historias para adultos como tal, seinen, yosei, psicológico y demás, dicen, sí quiero ver esto, pero no quiero que tenga censura. Pues obviamente va a haber censura, porque si bien el anime ha ido cambiando, la televisión japonesa no cambió. La televisión japonesa sigue con un estándar de esto, necesito que coloquen animes, pero animes para niños de estas horas a estas horas. Ya sería para adultos de estas horas a estas horas, pero puede que haya niños presentes como quiera, o puede que haya niños desvelándose o lo graben. Así que no quiero no quiero que después tener problemas o que nos demanden. Y insisto, muchos piensan que porque actualmente está en Netflix o está en una servicio de streaming, dicen, es que no va a haber censura. No, hay que entender que primeramente los estudios japoneses, siempre el principal cliente para ellos, por el momento, si estos cambian en una década de más, cambiará, pero por el momento el principal cliente para ellos son las televisoras japonesas. El principal cliente de los estudios japoneses sigue siendo Japón. Así que los estudios tienen que adecuarse a lo que la televisión japonesa diga. No lo que digan los fans de Latinoamérica como tal, o China, o Corea, o otro país, qué sé yo. Mientras actualmente sigue siendo ese formato, y lo que son las reglas de televisión japonesa, si bien han ido cambiando, pero todavía sigue habiendo un estándar de lo que se debe enseñar y que no. Y por el momento, todo lo que pueda ser obras seinen, obras yosei, ecchi, panchira y demás, se puede hasta cierto punto, pero de aquí en adelante no podemos rebasar esa línea. Que de igual manera es un contraste que no te dejan el anime, pero en otro canal de la televisión japonesa pueden enseñar a chicas en traje de bikini, o chicas idol que apenas acaban de cumplir la mayoría de edad y están en traje de bikini. Son unas parejas muy que deja mucho la imaginación. Japón es una cosa rara, que juegan entre el retacato, pero también hay una exploración en todo ese formato erótico. Pero lastimosamente así es como se ha manejado, y hay que seguir las reglas de cómo se crea eso como tal. Sí, créeme que, a ver, una de las estadísticas marca de que Japón es uno de los mayores creadores de contenido para adultos, que hay páginas como tal que obviamente tienen censura, pero aquí es donde te divierte que, ok, amigos, si aquí no le pones tanta censura, ¿por qué en mi anime de pelea donde, vamos a decir, el chico demonio va a pelear contra otros y tiene que desmembrarlos así, no le quitas un poquito? O sea, eso es lo que a veces a la gente le molesta, y puedo yo llegar a entenderlo. Un ejemplo, yo, a ver, hubieron varias obras que en su momento vi que me daban risa, como, pues, ya sabes, ciertas comedias románticas, y te vas al manga y te dices, oye amigo, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, ya que tuvieron la primera vez, segunda vez, aquí hubo metida de mae, y eso no lo pasan en la, en la obra, porque obviamente pues no es el tipo de contexto que tú quieres convertir. Es cierto, Japón pues sigue siendo su grupo, vamos a decir, su país sigue siendo la principal razón por la que lo producen. Es cierto de que nosotros consumimos un poquito más, no voy a decir que no, pero es desgastante incluso. ¿Qué te puedo decir? A mí, no sé si te pasó, no sé si le ha pasado a muchos, es como cuando tú ves o quieres, estás esperando esta adaptación tan fiel a la obra que es en estos tiempos, y te salen con que no se puede porque incluso los mismos actores de doblaje
que se supone que estaban en la pasada temporada, no están ahorita, y eso quita mucho, ya sabes, detalles que a veces ponen para que no, para que la obra no siga una continuidad, que también es otra de las preguntas. No sé a ti qué te parece, o no sé si en algún momento tú has pensado hasta qué punto va a llegar el anime en el mundo. ¿Cuál va a ser el punto crítico del anime? ¿O crees que como tal no va a tener un clímax, sino que va a seguir avanzando, avanzando, avanzando y hasta que llegue a todos lados? Si el anime se puede todavía, más bien, si la gente que todavía no conoce el anime va a conocerlo, respecto a eso, yo diría que sí, porque vamos, antes la gente, insisto, este es mi caso, yo pensaba que todo era caricaturas, todas las caricaturas en general se creaban en un país y eso era Estados Unidos. Estados Unidos para mí era la cuna de caricaturas y todo eso era caricaturas como tal, no sé la diferencia. Ya hasta que yo me voy adentrando a ello es cuando descubro que hay diferentes formas de crear animación. Y eso de igual manera creo que repercute no solo en el nivel anime, sino en la animación en general. Actualmente la animación como arte sigue siendo vista de segunda categoría. Por esa misma razón, todavía por el momento, es, aunque ha dado un poco ya más de vislumbrarlo en los Oscars, todavía es muy difícil que un anime o una película animada llegue a los Oscars, porque en los Oscars es cine o cine de culto, cine cultural. No puede haber animación que sea de un país donde enseñaba Panchira y también esté compitiendo con la mejor película del año como tal. Sí se va a llegar un momento en cual se va a romper, yo quiero creer, tengo fe, que se va a romper esa línea, pero en cómo va a ir evolucionando el anime, wow, creo que ahí vuelvo a lo que comentaba, ver el anime o ver anime mientras la historia sea interesante, yo voy a seguir viéndolo, o sea, para mí no me afecta tanto exactamente cómo ha ido cambiando la animación, mientras que la historia sea la correcta o sea la interesante o emocionante. Pero respecto a cómo puede llegar a ser censurado o exactamente de cómo fuera cambiándose la historia como tal o cómo van evolucionando las historias, pues eso depende ya de cada generación, porque durante la década de los 60, 70 todavía eran cortes muy nacionalistas. Durante los 80, 90 fue cuando se comenzó a explorar diferentes tipos de temáticas en torno a la psique de los japoneses, en torno a la vida social como tal. Ya hacia la década de los 2000 a 2010 es cuando dicen que el anime ha ido en bajada porque ahora solo se crea en masa, pero es que el anime siempre ha ido por una corriente y por el momento esta es la corriente que a la gente más le agrada. Hay gente que dice es que los animes isekais están arruinando la industria, los animes harem están arruinando la industria. Siempre por década o por generación siempre hay un anime que arruina algo. Harems, isekais, shonen, mechas incluso, pero creo que eso va a cambiar en el transcurso de la próxima generación, porque igual en algún momento, tal vez en 10 años se estará hablando de este mismo tema y dirán, es que antes los isekais eran mejores o los isekais, lo actual no es tan malo como lo antes eran los isekais y demás. Eso ya depende de cada generación, pero el anime es algo que siempre ha ido evolucionando. Para bien, para mal, es debatible, pero la evolución del anime es algo que realmente sí se ve como tal. Y no me refiero a en cuanto a animación, porque eso es obvio. Me refiero a en cómo se crea la historia de los animes. Eso sí realmente se puede ver un cambio como tal, porque antes eran muy pocas demografías o muy pocas formas de crear un anime, solo existían para chicos o niñas. Y actualmente puedes crear o se crea más bien una historia, pero, ok, ¿qué demografía va a ser? ¿Qué vamos a explorar? ¿Qué vamos a estar revisando? ¿Desde qué punto de vista lo vamos a ver? ¿Qué personaje se puede estar utilizando? Es un abanico de infinidad como tal. Así que yo digo que sí ha evolucionado, sí, para bien es debatible, pero de algo verdadero es que siempre va a evolucionar y eso no es malo. ¿Por qué surgió la idea de crear un canal para recomendar al público
obras que en este caso podrían ser retro, podrían ser actuales o incluso podrían ser de hace 10 o 20 años. ¿De dónde, Mau, surgió esta gran idea de tú crear este canal y traer a nosotros obras que quizás no conocíamos, pero en el momento en el que las vimos nos conquistaron? De acuerdo. Esa pregunta también una vez me la hicieron en directo de Twitch, e incluso también una vez me la han llegado a preguntar a otras personas, y lo digo abiertamente. La primera razón por la que creé un canal de anime fue el dinero. Era la pandemia, se me acababan los ingresos como tal, y veía que había más gente creando canales y ganando dinero. Dije, ok, yo también quiero mi rebanada de ello. Y dicho al hecho, obviamente es muy diferente, porque una cosa es ser el espectador de solo estar viendo videos como tal, y otra cosa es intentar crearlos exactamente. ¿Cuál es mi granito de arena? ¿Qué puedo aportar a tantos canales de animes? ¿O cómo yo puedo intentar comenzar a vislumbrarme en tantos canales de animes o en tantas personas que recomiendan animes o que están ¿cuál sería la palabra? Que están no recomendando, se están resumiendo los animes como tal. Y en lo que tenía esa crisis existencial y estaba creando animes, en algún momento yo quise tirar la toalla y dije, va, este es mi último video, si este pega, si no pega, ni modo, se intentó. Y el primer eh, video que intenté, más bien, mi última recomendación que iba a hacer fue una de retroanime, que mi primer video de retroanime fue mejores ovas de los 80s. Y ese fue, según yo, mi última recomendación de que, ven, esto no jaló, no fue un experimento bueno, vuelva a intentar a mis antiguos proyectos. Y de un momento al otro lo coloqué o más bien se publicó en la madrugada, a las 12 de la noche, cuando me levanto y reviso las vistas, ¡pum! Resulta que en una noche, o sea, en menos de 12 horas, tenía más de 1000 vistas. Y dije, wow, o sea, ¿qué pasó? Y veo los comentarios y dicen, wow, no sabía de esto, soy muy fanático de los animes antiguos, de los 80s, me encantaría que hablaras más de ello. Yo conocía esto, muchas gracias por las recomendaciones. Y dije, ok, entonces, y es cuando me cayó el 20, este es mi granito de arena. Aparte de que soy una persona que me encanta ver anime, pero al parecer me he dedicado más tiempo a ver animes antiguos o animes a retro que la gente no conocía. Y a partir de eso dije, ok, este pegó, ok, vamos a intentar lo mismo, vamos a intentar hablar de ahora o darle prioridad a animes de los 80s. Y siguió, dijo, ok, hay gente que sí le gusta esto, bien, vamos a hablar ahora un poco más contemporáneo, 90s, y todavía se volvió más popular todavía. Dije, wow, entonces no soy el único que veía anime retro, o más bien, no soy el único que durante, ya sea la pandemia, durante mi infancia, veía animes antiguos. O sea, si hay gente que realmente le interesa esto, y insisto, el anime retro tiene algo que hace que la gente quiera verlo. Y es a partir de eso que la sección de retroanime se convirtió no en algo pasajero, sino en lo habitual en mi canal. Porque la mayoría de las personas, igual, lo que son las personas ya más, un poco más contemporáneos míos, les gusta esto, pero también hay gente más joven que también le gusta esta misma historia como tal. Y digo, a partir de eso he ido o intentado acoplar lo que me han comentado, tanto críticas buenas como malas, al mismo canal. Otra de las cosas que muchos tal vez, los que son, si hay personajes aquí ven mi contenido mucho más antiguo, antes no colocaba subtítulos. Antes nunca, a mis videos, o más bien nunca se me había cruzado la idea de colocar subtítulos a los videos. Hasta que en algún momento una chica, bueno, creo que era una usuaria de YouTube, me comenta, me gusta tu contenido, pero yo tengo discapacidad auditiva, ¿puedes colocarle subtítulos? Y dije, ok, vamos a colocarlos, no hay problema. Y al video siguiente, la misma chica me agradeció. Dije, muchas gracias, muchas gracias por leer mi comentario, gracias por adecuar esto. Y a partir de eso, la gente, no sé cómo funciona realmente el algoritmo, aumentaron todavía más las vistas. Esas son de las pocas cosas que realmente digo, ok, comencé por una idea monetaria, o esta era la idea principal, pero al final del día me quedé por
el recibimiento de la gente. Esto es lo que realmente me motiva a traer más contenido. Si bien, insisto, con el tiempo que pueda o tenga, lo veo para ver anime, pero también hacer algo, los videos es algo que también actualmente ya no es tanto del cuestión monetaria, sino que ya es más mi desestrés o mi forma de tranquilizarme de mi mismo día a día, en el cual sé que hay gente que realmente le gusta lo que hago o la gente que mínimo realmente ve mis recomendaciones y hay gente igual que piensa, si bien puede pensar diferente, pero también hay gente que piensa que o le gusta el anime de otra manera que no sea lo comercial. Y eso al final del día ya es lo último que me motiva a seguir creando más contenido. Lo que debo decir es que gracias a Mao, es que el estilo cyberpunk de los 90 me gusta más. O sea, Ghost in the Shield fue la primera, de ahí fueron varias. Hay historias de vampiros. Hay una historia de vampiro que me encantó, que yo me quedé como que un vampiro en el futuro y luego te ponen ángeles y así. O sea, yo me Oh, quedé. sí. Sí, ya sé a cuál te refieres. Twilight of Darkness o algo así era en inglés, no recuerdo ahorita el nombre. Exacto, exacto. Y entonces yo me quedé, tengo que ver esta película. O sea, pues de que a quién se le ocurrió, cómo fue que metieron estas ideas. Y la verdad que el estilo y todo lo que utilizan es muy bueno. Y fue gracias a esa Mau. Y ahí fue donde te vas dando cuenta de que tiene muy buenas, hay muy buenas referencias en tu canal. La verdad que cada vez que puedo le digo, si quieres ver algo nuevo, ese es un canal el cual debes de ver. Porque son bastantes buenas recomendaciones y como tal, es como vuelvo a decir, es un placer que Mau esté aquí el día con nosotros compartiendo de su conocimiento y claro que sí, es bastante agradable poder conversar con alguien que se dedica a esto y no solamente lo utiliza como desestrés, sino nos permite de alguna manera conocer más aspectos del anime que nunca pensamos que podríamos llegar a conocer. Sí, claro, yo encantado respectamente de ello, gracias por la invitación y pues de igual manera, la mayoría de mi contenido es retro, tanto en YouTube como en Shorts y demás. De igual manera, tengo un canal en Twitch, pero igual eso es un poco más para desestrés, es para jugar juegos gacha o que tengan que ver con anime o hablar todavía más de anime como tal o ya lo he tomado más como un momento del día en el cual me puedo desahogar con las demás personas de lo que me pasó en el día o lo que me pareció tal serie o lo que nos ha pasado en la misma semana como tal. Así que la verdad, insisto, en un momento sí, lo único que pensaba aquí era intentar obtener ingresos lo que pudiera, pero actualmente ya es una parte de mi vida que es para relajarme. Ya no es tanto de, digamos, sentir ok, tengo que hacer esto porque es necesario para obtener dinero y demás. No, ya es más de hablar con amigos, hablar de anime y seguir obviamente enriqueciendo más con las recomendaciones que no solo yo encuentro, sino que en los mismos directos en el canal de Twitch o las mismas recomendaciones de comentarios me hablan o me dicen, oye, ¿puedes hablar de esto? Este es mi anime favorito. O, ¿puedes ayudarme a encontrar este anime? Y de vez en cuando aparece gente que me hace esa solicitud de que, oye, ¿te acuerdas de un anime que era de los 80s, que tenía tal personaje y demás? Ah, sí, es tal. Muchas gracias. Lo he intentado buscar desde hace años. Lo vi en mi infancia. Yo soy de Chile o de Perú, de Venezuela, Colombia, y realmente nunca lo volví a ver. Muchas gracias. Y paso a saludarte porque voy a comenzar a viciarme, voy a hacer mi maratón de ello. Dije, y esas cosas son las que digo, genial. Hay gente que realmente confía en mí por alguna razón para hablar de anime y eso es lo que al final me deja una satisfacción muy enorme. Vaya que sí, Mau, y créeme, entre nosotros estamos más agradecidos con lo que haces y la verdad que, como lo vuelvo a decir, es un deleite poder ver esos videos y las recomendaciones que das. Y como una de las últimas preguntas, o mejor dicho, la última pregunta, vamos a decirlo así, tienes dos Switch y te dan la opción de elegir en que solamente se haga el anime que antes se hacía a mano, en este caso, con tiempo, dedicación y quizás vaya a tomar 1 o 2 años el poder sacar un buen capítulo, una buena película, o te vas por el lado de que utilicemos CGI, computadora e incluso quizás hasta la inteligencia artificial participe en la creación de un anime. ¿Cuál de los dos Switch desactivarías? ¿Con cuál te quedas en este caso? En lo personal, primero, no tengo nada en contra de la nueva, insisto, no tengo nada en contra, no tengo nada de contra en la nueva forma de que se crea el anime.
pero la forma antigua en cómo se crea, y específicamente me refiero a la dedicación de crear la historia, dedicarle el tiempo suficiente para crearla, animarla, sentar todo, es lo que realmente a mí me llama la atención. De igual manera, comentando lo que comentaba, decías, perdón, lo de la IA, la temporada pasada se estrenó un anime hecho por una IA completamente, pero al final nadie lo vio, o más bien se intentó transmitir, pero la misma estudio en su canal de internet lo quitó. ¿Por qué? Porque no tenía vistas. Al final del día, las personas, los humanos, todavía preferimos las historias que tienen que ver con nosotros, y si bien este anime que se llamaba, si no me equivoco, Dos chicas en el crepúsculo o algo así era, trataba de un tema existencial, digamos Matrix y ya tipo Ghost in the Shield, no tuvo vistas, cosa que se supone que son de esas historias que la gente va a hablar o quiere hablar o le gusta, tipo Evangelion, Ghost in the Shield, Bubble Crisis, qué sé yo. Pero yo principalmente, si tengo que dedicarle, o más bien lo comento, si yo prefiero la calidad sobre la cantidad. Y esta calidad del antiguo anime, aunque digan de que se ve mal, se ve feo, por alguna razón, insisto, la gente lo sigue viendo, o para ciertas personas todavía tiene cierta preferencia sobre otros. Y creo que yo, insisto, me quedaría con lo antiguo. No desestimo que puede haber nuevas obras. No digo que no sea malo. El punto es, si hablamos de calidad sobre cantidad, creo que antes el anime lo tenía. Y actualmente, pues, la cantidad por buena razón, mala razón, está pesando en la actual industria, y eso no es lo que debería importar. Lo que debería importar es dedicarle el tiempo a crear una verdadera historia de anime. Y pues si bien todos quieren crear el nuevo Evangelion, todos quieren crear el nuevo Berserk, todos quieren crear el nuevo One Piece, pero vamos, no en todas las generaciones hay un Kentaro Miura, no en todas las generaciones hay un Oda, no en todas las generaciones hay un Hideki Anno, eso se sabe, pero los estudios, por alguna razón, o la misma industria japonesa no lo entiende, y todos en algún momento quieren hacer la copia de la copia, o intentar hacer el nuevo Evangelion, el nuevo Naruto, el nuevo One Piece, y eso no se debería hacer. Solo existe una creación de ello, y eso también es algo bueno. Que solo haya una creación, un anime así, es lo que también enriquece la misma industria, porque no importa que solo haya un Evangelion. El punto es que han pasado 30 años y seguimos hablando de Evangelion. Han pasado casi ya 30 años y seguimos hablando de Lane. Han pasado ya 45 años, si no me equivoco, y actualmente en la comunidad del anime internacional están haciendo un boom, o están volviendo a hablar de lo que sería la obra de una de las mejores obras de Mamoru Oshii, que es Angel's Egg. Hay algo que estas obras hacen que queramos verlas, aunque haya pasado tanto tiempo. Y aún así, todavía seguimos hablando de ellos. Han escrito libros de ellas. El punto es, ¿por qué? Insisto, es por la calidad de lo que le representó a la generación que lo vio, y exactamente lo que llegó a transmitir. Y creo que eso es lo mejor, que cuando un anime te transmite algo en el cual, si lo dice con palabras exactas o lo dice de manera visual, creo que ese es el momento que dices, ok, esto no son caricaturas, esto no es una historia del bien contra el mal, de enemigo de la semana y tus buenos ganan al final. No, el anime realmente puede llegar a cambiar tu percepción de ciertas cosas que no puedes decir o no puedes transmitir con palabras, y eso es lo que realmente hace que el anime, o más bien la industria del anime, obtenga tantos fanáticos como tal. La calidad y el poder transmitir un mensaje de maneras que no podemos decirlo con palabras, o con un cierto tipo de idea general. Pues ya lo escucharon del buen Mao. Nuevamente le agradezco que haya estado aquí compartiendo con nosotros en esta gran plática del No Podcast. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Manténganse en sintonía, visiten el canal de Mao, dejaremos sus redes sociales abajo en este No Podcast, y hasta la próxima en el viaje al nuevo mundo.